disculpen entonces la dificultad que tuvimos el martes anterior, pero lamentablemente tuve ese problema con el computador que no, no quiso conectarse a la red y tuve pues como esa dificultad. Bueno, entonces la idea es que hoy vamos a avanzar un poco y a reforzar un poco los temas que ustedes han venido trabajando en plataforma, también a resolver algunas dudas con respecto a la actividad o al taller que deben entregar, eh, y obviamente las dudas y las dificultades que vayan teniendo, pues ya saben que las pueden ir compartiendo en el foro o las pueden preguntar pues por mensajería interna. La idea es que en el foro pues todos podamos conocer las inquietudes porque le pueden servir también a los demás. Entonces la idea es que podamos aprovechar ese espacio y por supuesto este espacio también para aclarar algunas dudas. Entonces lo que vamos a hacer básicamente hoy es eh, hablar un poco del tema de matrices, que seguramente ustedes ya lo han leído de manera muy general. Vamos a resolver algunos problemas y vamos a empezar con algo que me parece importante y es con el tema, por ejemplo, de eliminación gaussiana, que tienen algunos puntos en el taller que van a resolver con eliminación gaussiana. Entonces la idea también de hoy es poder hacer un ejemplo que ustedes lo vean de manera directa y ver cómo es que trabaja lo de la eliminación gaussiana. Yo les he enviado algunos videos, también en el último anuncio les envié unos videos, unas grabaciones un poco más largas, donde se trabajan también algunos de los temas que ustedes tienen en plataforma. De pronto lo que está en las grabaciones más largas es un poco más profundo y tiene más elementos de los que encuentran en plataforma. Así que de las grabaciones que les envié, de los videos en YouTube que son más largos, de 50, una hora y un poco más, pues traten de ahí cuando tengan la posibilidad de verlos, pues como de extraer lo que les pueda servir. Igual a medida que vamos avanzando, pues también vamos a ir resolviendo todas las dudas que tengan. Lo importante es que estudien el material, que lean el material, que consulten de otras fuentes. Si de pronto ven algo que no lo entienden o no les queda muy claro, pues que lo puedan consultar también en otra fuente y por supuesto que cuenten también conmigo para resolver las dudas. Bien, dicho esto entonces, vamos a empezar la sesión ya propiamente. Les voy a compartir pantalla, vamos a hacer algunos ejercicios. Obviamente yo también les voy a ir mandando videos cortos con algunos ejemplos más resueltos, pero lo importante, como les digo, es que ustedes lean el material, lo exploren y que las dudas que se les vayan presentando pues las tengan presentes y me las puedan preguntar. Buenas noches entonces también para los que se están conectando en este momento y vamos a empezar. La idea es que es de una hora la sesión. Esperemos que nos rinda pues bastante, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla para que hagamos un pequeño ejercicio antes de iniciar. Se van a dar cuenta que este tema es fácil, es simplemente cuestión de saber leer e interpretar el material que hay, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces les voy a compartir pantalla. Si tienen alguna duda la pueden ir planteando por el chat o simplemente me dicen y yo les cedo el micrófono a alguno de ustedes si quiere participar con el micrófono para que haga alguna duda, o la puede ir escribiendo para que todos la veamos y entre todos también la podamos resolver. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Entonces vamos a empezar con este pequeño ejercicio para que entremos pues como en actividad. Y el ejercicio es el siguiente. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Este es un problema clásico, digamos, que tiene que ver pues con una ecuación. Digamos que de alguna manera también se puede resolver, pero también se puede hacer un análisis muy sencillo. Entonces la pregunta para que la pensemos en un par de minutos es, si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Entonces espero que la pensemos 2 minutitos y pueden ir escribiendo las respuestas o las posibles respuestas que crean por el chat y las podemos ir leyendo también.
Entonces, leo otra vez el enunciado del problemita es, si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? ¿Cuántos gatos creen que se necesitarán? Sergio dice que ninguno. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán? Ajá. Claro, Sergio, pero la pregunta, aunque suena así, es como al revés, ¿no? O sea, ¿cuántos gatos? Claro. Sí, sí. ¿Cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? ¿Cuántos gatos se necesitan? ¿Cuántos gatos se necesitan para cazar 100 ratones en 100 minutos? Eso es. Sí. ¿Cuántos gatos se necesitan para cazar 100 ratones en 100 minutos? Rubí dice que 100, por allá Marco se atreve a decir que son 5, serán 50, serán 20 gatos. ¿Cuántos gatos se necesitarán para cazar 100 ratones en 100 minutos? Fabián dice que 20, que 20 gatos. ¿Quién más dice otro valor o está de acuerdo con alguno de los valores que ya están escritos ahí en el chat? Ana dice que 5. ¿Cuántos gatos creen que se necesitarán para cazar 100 ratones en 100 minutos? Ana nos dice que 5, lo mismo que Marco, que también por ahí escribió que 5. Osman también dice que 5. Marco dice que 5 porque el tiempo aumentó. A ver, así rápidamente, ¿quién nos escribe por qué son 5? La respuesta efectivamente, muchachos, es 5. Se necesitan apenas 5 gatos para cazar 100 ratones en 5 minutos. Así es, efectivamente se necesitan 5. Claro. ¿Cuánto, les pregunto entonces, cuánto se demora un gato en cazar un ratón, Marco? U Osman. ¿Cuánto se demora un gato en cazar un ratón? Claro, así es. 5 minutos, así es. Esa es la clave. Es como saber interpretar el primer enunciado. Así es, Jimmy, muy bien. Es 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos. Es decir, un gato se demora 5 minutos en cazar un ratón. No se demora un minuto, se demora 5 minutos. Porque cada gato caza un solo ratón. ¿Y cuánto se demora? Se demora 5 minutos. Entonces, un gato se demora 5 minutos en cazar un ratón. Tiene 100 minutos. En 100 minutos, ¿cuántos ratones caza un gato? Un gato se demora en cazar un ratón 5 minutos. Así es, Marco. Y tenemos 100 minutos disponibles. Por lo tanto, en los 100 minutos un gato caza 20 ratones. Un solo gato en 100 minutos caza 20 ratones. Pero como tenemos 100 ratones, entonces un gato caza 20, el otro gato caza 20, llevamos 40 hasta llegar a 100. Por lo tanto, se necesitan 5 gatos para cazar 100 ratones en 100 minutos. Se necesitan los mismos 5 gatos. Es un juego de palabras. En realidad el ejercicio es más un juego de palabras, pero lo importante es identificar que un gato se demora 5 minutos en cazar un ratón y que en los 100 minutos que hay disponibles un solo gato caza 20 ratones. Así es, muy bien. Listo, entonces ahora sí a lo que vinimos, pues vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que les quería mostrar básicamente es algo que ustedes también ya han consultado, que ya han visto en el material, en plataforma, y es lo que tiene que ver con las clases de matrices. Ustedes seguramente ya pudieron leer el material, definieron lo que era una matriz, qué elementos o cómo se llaman los elementos de una matriz y todo lo demás.
Recuerdan también que en uno de los videos cortos les había dejado un pequeño ejercicio, un pequeño reto sobre las condiciones que debe tener una matriz para construir la letra Z. Recuerdan que habíamos dejado ese ejercicio, eh, discúlpenme acá, habíamos dejado el ejercicio de cómo era o cuáles eran las condiciones para construir una letra en una matriz. Alguno de ustedes, no recuerdo cuál de los compañeros fue, que había hecho el ejercicio y me había mandado, digamos, la condición para, o las condiciones para construir la letra Z. Entonces es importante, digamos, en los videos que yo les mandé, sobre todo identificar los elementos que va a tener una matriz. Ya sabemos que las entradas son los elementos que tiene la matriz, que una matriz se orienta por filas y columnas, que las filas son horizontales y las columnas verticales, y que un elemento en una matriz ocupa una determinada posición y esa posición está dada por la fila y por la columna. Entonces, eso básicamente fue lo que yo les había compartido en los videos cortos. Ustedes en plataforma encontraron pues el material de lo que significa una matriz cuadrada, una matriz identidad, una matriz triangular, diagonal, traspuesta y todo lo demás. De todas estas ustedes encuentran la definición. Igual, si necesitan ampliar alguna de ellas, pues también lo pueden hacer, pueden buscar otra fuente, pero con lo que está en plataforma yo creo que es suficiente. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro de la definición de las matrices aparece una matriz muy importante que se llama la matriz identidad. Creo que ustedes la alcanzaron a leer, pero sucede que en el material que hay en plataforma se define lo que es una matriz identidad, ¿cierto? Y hablamos de una matriz identidad que se representa por la letra I mayúscula. Y una matriz identidad tiene que ser una matriz cuadrada. Lo que pasa es que en el documento que hay en plataforma la nombran con una letra I minúscula. Las matrices se nombran con letras mayúsculas. Y es una matriz identidad. Una matriz identidad, para los que alcanzaron a leer el documento, es básicamente una matriz cuadrada que tiene unos en la diagonal principal y las demás entradas son 0. ¿Sí? Las demás entradas son 0. Entonces aquí tenemos 1, 0, 0, 0, 0 y 1. Entonces esta sería una matriz identidad de tamaño 4×4, ¿cierto? Obviamente tendríamos que cerrar aquí y cerrar aquí. Entonces en el documento ustedes encuentran la matriz identidad pero con una letra I minúscula. La matriz identidad se representa con una letra I mayúscula. Recuerden que en una matriz cuadrada esta diagonal se llama la diagonal principal. Cuando tenemos una matriz cuadrada, en una matriz cuadrada se llama esta la diagonal principal y esta la diagonal secundaria. Eso solo se da para matrices cuadradas. En matrices que no son cuadradas, en una matriz 3×4 o 4×5 no hay diagonal principal. La diagonal principal solo está en matrices cuadradas. Entonces les quería hacer como esa aclaración para que tengan en cuenta que la matriz identidad se representa con la letra I mayúscula. Esto de n por n indica que es cuadrada, es decir, tiene el mismo número de filas que de columnas. Entonces esta matriz, por ejemplo, es una matriz 4×4, porque tiene 4 filas horizontales y 4 columnas verticales. Estos son los tipos de matrices entonces que ustedes encuentran en plataforma. Me voy a detener un momento en un tipo de matrices que es, por ejemplo, la matriz traspuesta. En la matriz traspuesta, ustedes lo que van a encontrar que sería esta. Igual ustedes encuentran en plataforma, como les decía, los diferentes tipos de matrices. Observen la matriz identidad. Pero miren que la matriz identidad que aparece en plataforma aparece con la letra I minúscula. En realidad debe ser con la letra I mayúscula. Pero se cumple lo mismo. Cuando yo multiplico una matriz por la identidad, me da la misma matriz. Funciona como el 1. Es como si yo multiplicara un número por el 1. Ese número, al multiplicarlo por el 1, me da el mismo número. Entonces, en este caso, una matriz por la identidad debe ser la misma matriz cuando se multiplica.
están las matrices triangulares, que son las que aparecen ahí, y para que sean triangulares también tienen que ser matrices cuadradas. Entonces, dentro de las matrices están las diagonales, la traspuesta, que es esta que hay acá. Me voy a detener un momentito en estas matrices, en la traspuesta, porque alguno de ustedes también me había preguntado algo con respecto a lo de las matrices traspuestas. Recuerden que cuando tenemos una matriz, la matriz no tiene que ser cuadrada. Yo puedo transponer una matriz de cualquier tamaño. Si la matriz es 3×2 o 4×5, yo la puedo transponer. En este caso, el ejemplo que ustedes encuentran acá es una matriz 3×3. La traspuesta será del mismo tamaño. Pero si yo tengo una matriz, por ejemplo, M, de tamaño 3×4, y voy a encontrar la traspuesta de M, que simplemente es elevada a la t, como si fuera un exponente, M a la t sería una matriz de 4×3. Entonces, si la matriz original es de 3×4, cuando yo hago la traspuesta de la matriz me va a quedar de 4×3. Se invierte. Recuerden que construir una matriz traspuesta simplemente es poner las filas como columnas. Véanlas aquí. Entonces, cojo la primera fila y la pongo como primera columna, y lo mismo con las otras. Entonces, esta sería una traspuesta. Invierto el orden de estos dos números, ¿sí? Cuando la voy a transponer. Entonces, yo puedo transponer una matriz cuadrada o puedo transponer una matriz que no sea cuadrada. En las propiedades de la traspuesta, que en el taller ustedes también van a encontrar algunos ejercicios, en el taller, en la actividad que deben entregar, algunos ejercicios con las traspuestas. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo resolver este ejercicio de dos maneras diferentes. Una manera sería hacer la suma de las matrices internamente. Entonces, si me dan dos matrices, yo las puedo sumar. Y recuerden que cómo se suman matrices, se suman entrada con entrada, ¿cierto? O sea, la correspondiente suma se hace el primer elemento de A con el primer elemento de B, si estoy en la primera fila. Luego el segundo elemento en la primera fila de A con el segundo elemento en la primera fila de B. Así se suman o se restan, porque depende del signo que tengan las entradas. Si una entrada es positiva y otra entrada es negativa, entonces va a ser una resta. Cuando nos dicen esta propiedad, lo que nos están diciendo es que yo, para resolver esto, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la suma interna y me va a dar otra matriz, y esa matriz la puedo transponer. O puedo transponer cada matriz de manera independiente y después hago la suma. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá muy corto, con una matriz pequeña. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que la matriz A sea, voy a poner una matriz A que sea 2, -1, 3, 4 y 1, 5. Esa es la matriz A. Voy a poner una matriz B que va a tener entrada 0, -1, 3, 1, 2, 2. Observen que estas matrices deben ser del mismo tamaño para que se puedan sumar, porque si no son del mismo tamaño, del mismo orden, no se podrán sumar. Entonces me dicen que calculemos A más B traspuesta. Me dicen, vea, vamos a calcular A más B traspuesta, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer primero la suma, y después a la suma que me dé la voy a transponer, y ese sería el resultado. O puedo transponer cada una de estas y luego sumarlas, y me tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a hacerlo de la primera manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de A con B, y después al resultado lo vamos a transponer, y este sería el resultado aquí. Entonces vamos a hacer la suma. Recuerden que la suma se hace entrada con entrada, este elemento más este elemento. 2 más 0 me da 2, -1 más -1 me da -2, 3 más 3 nos da 6, 4 más 1 nos da 5, y 1 más 2 nos da 3 por aquí, 5 más 2 nos da 7. Esta es la suma de A más B. Ahora las vamos a transponer. Cuando vamos a transponer, ya saben entonces que la primera columna se convierte en la primera fila, la segunda columna en la segunda fila, o al revés. La primera fila se convierte en la primera columna, la segunda fila se convierte en la segunda columna, la tercera fila se convierte en la tercera columna. Entonces vamos a tomar esta primera fila que hay acá y la vamos a poner, esta primera columna, y la vamos a poner como una fila.
Entonces quedaría 2, 6, 3, quedaría menos 2, 5 y 7. Y ese sería el resultado del ejercicio. Entonces, la primera forma de hacerlo es así: se suman las dos matrices y el resultado se transpone. O transponen A, luego transponen B, la suman y deberían llegar exactamente al mismo resultado. Esa es esta primera propiedad. La segunda propiedad lo que indica es que si yo tengo una matriz traspuesta y la vuelvo a transponer, en otras palabras, si transpongo dos veces una matriz, vuelvo a la matriz original. Si yo transpongo A y vuelvo y la transpongo, vuelvo otra vez a la matriz original. La tercera propiedad lo que nos dicen es que si yo tengo un número multiplicado por una matriz, yo puedo transponer la matriz y después multiplicarla por el número. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más de ese caso. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de la propiedad 3, de esta propiedad 3. Vamos a hacerlo por acá. Supongamos que yo tengo 2 que multiplica a menos 1, 2, 4 y 5. Yo lo tengo así, miren. Y resulta que me dicen que lo transponga. Traspuesto. Esta acá es como si fuera el número 2, donde dicen que K es un escalar. Un escalar es un número real. O sea que el escalar puede valer 0, puede valer menos 1, 10, un tercio, lo que sea. Este K es un escalar y un escalar es un número real. Un número real, cualquiera. Incluso puede ser el 0, puede ser el menos 1. Entonces, si vamos a hacer el ejemplo de la propiedad 3, yo puedo hacer dos cosas. Puedo primero multiplicar la matriz por este número. Cada elemento de la matriz lo puedo multiplicar por el número y después transponer. O puedo, como dice la propiedad, sacar el mismo escalar que es 2 y transponer la matriz. La voy a volver a escribir, 4, 5, y esta sería traspuesta. Entonces esto quedaría 2 y vamos a transponer la matriz. Recuerden que transponer es poner columnas como filas o filas como columnas. Quedaría menos 1, 4 y 2, 5. Y entonces el resultado, ¿qué sería después? Multiplico cada elemento de la matriz por este número de afuera, por el escalar. Se multiplica cada entrada por el número que hay afuera. Quedaría 2 por menos 1 es menos 2, 2 por 4 nos da 8, 2 por 2 nos da 4 y 2 por 5 nos da 10. Ese sería el resultado. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? Que ustedes primero multipliquen 2 por menos 1, 2 por 2, 2 por 4 y 2 por 5. Y después transpongan, que sería la otra opción. Hacen la multiplicación primero y al resultado que les dé lo transponen y deberían llegar exactamente a este resultado. ¿Vale? Esa sería la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad es esta que hay aquí. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a resolver la parte izquierda, yo puedo hacer la multiplicación de las dos matrices y después el resultado lo puedo transponer. O puedo transponer cada una, pero observen que cuando voy a transponer cada una cambia el orden de B y de A. Miren que aquí primero aparecía A y luego B, pero cuando se resuelve el ejercicio aparece primero B y luego A. Ese es el orden, se tiene que respetar este orden que hay acá. Entonces tienen dos maneras de hacerlo. O hacen primero la multiplicación de las dos matrices y luego transponen, o transponen cada una y después multiplican. ¿Sí? Enseguida vamos a hacer un ejemplo de multiplicación de matrices. Entonces estas son maneras de hacer el ejercicio. Entonces ya saben que los ejercicios se pueden resolver de dos maneras. Primero resuelvo el paréntesis y luego transpongo o aplico la propiedad. Eso es más o menos lo que tiene que ver con transposición de matrices. Para las matrices traspuestas, como les decía, ustedes los otros elementos de las otras matrices también los van a encontrar. Entonces aparecen matrices simétricas, que son estas que hay acá. Para que sean simétricas tienen que ser cuadradas, y la definición de una matriz simétrica es que cuando yo la transpongo me da la misma matriz. Esto es una matriz simétrica, y es antisimétrica cuando al transponerla me da la misma matriz pero con un signo negativo, ¿cierto? Ese sería pues como la traspuesta igual a acá. Quedaría traspuesta igual a A, ¿sí?
A menos A, perdón. Esta es una matriz antisimétrica. La simétrica es A traspuesta es igual a A y la antisimétrica es A traspuesta igual a menos A. Si ustedes observan los ejemplos que hay en la plataforma, son estos que hay acá. Miren que para la matriz simétrica se repiten los números. Menos 3,3, 5,5 y 7,7. Y miren que la diagonal permanece igual. Esta es una matriz simétrica. La primera es una matriz simétrica. Y esta segunda es una matriz antisimétrica. ¿Y por qué es antisimétrica? En las matrices antisimétricas, en la diagonal principal todo es cero. Para una matriz antisimétrica, la diagonal principal tiene que ser de ceros. Y observen que los números se repiten al lado y lado de la diagonal, pero con signo contrario. Me explico. Si aquí tengo 3, aquí va menos 3. Si aquí tengo menos 4, aquí va 4. Y si aquí tengo 5, aquí va menos 5. Esta es una matriz antisimétrica. Esta es antisimétrica. Antisimétrica. Y esta matriz no es ni simétrica ni antisimétrica porque no es cuadrada. Esta matriz no es cuadrada. Entonces, como no es cuadrada, no puede ser ni simétrica ni antisimétrica. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer ahora un ejemplo de multiplicación de matrices. Aquí aparecen otras matrices. Ustedes las van a leer y si tienen alguna duda con respecto a ellas me van preguntando. Pero digamos que en principio lo que me interesa básicamente es lo de traspuesta y lo de multiplicación de matrices para que pasemos a resolver un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hacer una multiplicación de matrices muy rápidamente para que pasemos a los sistemas de ecuaciones. En la próxima videoconferencia vamos a avanzar también en lo que tiene que ver con determinantes. Hoy vamos a empezar a hacer eliminación gaussiana para que vean cuál es el proceso y más adelante vamos a ver determinantes para que podamos utilizar la regla de Kramer, que en el taller también aparece. Ustedes igual lo pueden consultar y también lo encuentran en plataforma. Entonces la idea con la sesión de hoy es dar como un repaso muy general. En la próxima clase seguir con el tema para que ustedes tengan los elementos, no solo para presentar la actividad, sino también para presentar el desafío. Esa es como la intención. Y lo otro es, no se apresuren a presentar los desafíos, ni a presentar la actividad, todavía tienen tiempo. Estudien con cuidado, estudien con calma. Cuando tengan todo claro y se sientan con confianza y con seguridad, presenten el desafío. Todavía tenemos plazo hasta el 22 de septiembre, entonces no se aceleren a presentar las actividades. Si ya están seguros, si están bien preparados, claro que lo pueden hacer, pero todavía tienen tiempo. Entonces vamos a hacer una multiplicación de matrices. Hasta ahí, muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que haga algo más puntual? ¿O continuamos con una multiplicación de matrices para que pasemos a sistemas de ecuaciones? ¿Cómo les parece? Ok. Bien, entonces, sí, la idea es esa, que hagamos como un repaso general de todo y las dudas ya puntuales que ustedes tengan me las vayan transmitiendo, bien sea por el foro o por la mensajería interna. Entonces vamos a hacer una multiplicación de matrices, se van a dar cuenta que es muy fácil para que pasemos a unos problemitas y podamos plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a ver si nos alcanza para hacer la eliminación gaussiana completa, porque veo que el tiempo a veces nos rinde mucho acá. Si nos podemos quedar 10 minuticos más, nos quedamos en la videoconferencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a abrir una nueva. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una multiplicación de matrices. Como ustedes saben, y como habían visto en el documento, cuando yo voy a multiplicar dos matrices, por ejemplo, voy a multiplicar A por B, se debe cumplir una condición. ¿Recuerdan cuál es la condición para poder multiplicar dos matrices? ¿Qué condición debe cumplirse para que se puedan multiplicar A y B?
Profe, yo había leído cuando sí, sí, esta es una matriz simétrica, Jimmy, así es. Una matriz simétrica era cuando al hacer la traspuesta quedaba igual que la matriz inicial, es correcto, es correcto. Esa es la definición de una matriz simétrica. Luego dice, para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera sea el mismo número de filas de la segunda, así es, Ricardo, muy bien, así es. Es decir, para poder multiplicar matrices se debe cumplir lo que dice Ricardo, no tienen que ser del mismo tamaño. Yo puedo multiplicar matrices de tamaño distinto, pero lo que se tiene que cumplir es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda, porque si no, no se podría multiplicar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A que es de 2 por 3, entonces para poderla multiplicar por una matriz B, la matriz B debe tener exactamente tres matrices, tres filas, perdón, ¿sí? Debe tener tres filas. ¿Y qué número y cuántas columnas va a tener? Las que quiera. Pero lo importante es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y esta matriz, por ejemplo, puede ser 3 por 3, 3 por 2, 3 por 4, 3 por 5. Esa es la condición, la que dice Ricardo. Entonces vamos a suponer que esta matriz la vamos a poner 3 por 3. Entonces una matriz 2 por 3 se puede multiplicar por una matriz 3 por 3, 4 por 3 por 4, 3 por 5. Ahora, cuando nosotros hacemos la multiplicación, ¿de qué tamaño quedaría el resultado de la matriz, digamos la matriz C? Porque al multiplicar dos matrices nos da otra matriz. ¿De qué tamaño sería la matriz C? ¿Cuál sería el tamaño o el orden de la matriz C? Así es. ¿De qué tamaño sería? Sería una matriz 2 por 3. Así es. La matriz C sería de tamaño 2 por 3. Sería 2 por 3. Ahora, cuando Jimmy menciona 6, una matriz 2 por 3 tiene 6 elementos, 6 entradas. Miren, tiene dos filas, 3 columnas, y en total va a tener 6 elementos. Una matriz B 3 por 3 tiene 3 filas, 3 columnas, y en total va a tener 9 elementos. Entonces, cuando yo multiplico este con este, me da el número de elementos completo. Pero el tamaño de la matriz resultante efectivamente es 2 por 3, como ustedes bien lo dicen. Entonces vamos a hacer un ejemplito rápido, una matriz 2 por 3, es decir, dos filas, 3 columnas, menos 1, 0, 1, 1, 1, 0. Esa sería nuestra matriz A. Dos filas, 3 columnas, y tenemos una matriz B que va a ser de 3 por 3, menos 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, menos 1. Y vamos a hacer el producto A por B. Entonces, ¿cómo hacemos el producto A por B? Seguramente ustedes también ya lo han podido estudiar. Les pregunto, ¿será posible podemos hacer la matriz A por B? ¿Será posible hacer el producto B por A? ¿Creen que será posible hacer el producto B por A? Podemos hacer A por B, pero ¿será posible hacer el producto B por A? Exactamente, no es posible. Y no es posible porque no se cumple la condición. Si yo pongo primero B y luego A, miren que no se va a cumplir, que el número de columnas es correcto, Jimmy, así es, no se puede. Entonces la multiplicación de matrices no es conmutativa. Puedo hacer A por B, pero no siempre voy a poder hacer B por A. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a continuar haciendo la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación de matrices? Fila por columna. Así es como se hace. Ese es un camino fácil de hacerlo. Fila por columna. Miren que por eso se debe cumplir esta condición de que el número de columnas sea igual al número de filas para poder hacer la multiplicación. Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna. Y luego seguimos con la segunda fila, primera columna, segunda fila, tercera, segunda y tercera. ¿Cómo se hace? Se multiplica cada número por cada número y se suma el resultado total. Entonces lo que tenemos acá es menos 1 por menos 1, luego 0 por 1 y luego 1 por 0. Entonces se multiplica cada elemento en orden, debe ser en orden.
el primer elemento de acá con el primero de acá, más el segundo elemento con el segundo elemento, el tercer elemento por el tercer elemento. Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí, voy a escribirlo para una sola vez y ya luego lo podemos hacer completo. Sería menos 1 por menos 1 más 0 por 1 más 1 por 0. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que estamos haciendo es multiplicar cada elemento por el elemento correspondiente, menos 1 por menos 1, 0 por 1 y 1 por 0. Y esto finalmente nos da menos 1 por menos 1 nos da 1, más 1 por 0 nos da 0, 0 por 1 nos da 0 y 1 por 0 vuelve y nos da 0, o sea que esto nos da 1, o sea que esta primera entrada es 1. Y hacemos lo mismo con las demás, menos 1 por 0, 0 por 0, con la segunda fila, primera columna, segunda fila. Entonces nos quedaría menos 1 por 0 me da 0, más 0 por 0 me da 0, más 1 por 1 nos da 1, o sea que aquí vuelve otra vez a aparecer el 1. Luego, primera fila, última columna, menos 1 por 2 nos da menos 2, 0 por 1 nos da 0, y 1 por menos 1 nos da menos 1. Y teníamos menos 2, menos 1 nos dará menos 3. Ahora vamos con la segunda fila y con las columnas correspondientes. 1 por menos 1 me da menos 1, 1 por 1 me da 1 y 0 por 0 me da 0. Entonces tenemos 1 por menos 1 me da menos 1, más 1 por 1, 1 nos da 0. Entonces acá nos va a dar 0. Luego 1 por 2 nos da 2, 1 por 1 nos da 1, más 0 por menos 1 que nos da 0. Entonces teníamos 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1, 2 más 1 nos da 3. Y esto nos da 3 acá. ¿Cierto? Esperen que me falta aquí, estaba haciendo esto. Me faltó la segunda columna, ¿cierto? Me tragué acá la segunda columna, claro, sí. Voy a borrar acá. Y es segunda fila, primera columna. Esto me daba menos 1 más 1, nos da 0 y 0. Ahora, segunda fila, segunda columna. 1 por 0 nos da 0, más 1 por 0 nos da 0, más 0 por 1 nos da 0. Esto nos da 0, que es lo que me faltaba. Segunda fila con segunda columna. 1 por 0, 0, más 1 por 0, 0, y 0 por 1, 0. Y la última nos daba lo que habíamos escrito, nos da 1 por 2 es 2, más 1 por 1 es 3, 0 por menos 1 es 0, este nos da 3. ¿Vale? Muy bien. Eso es. Exactamente, Carlos, gracias, así es, me faltaba la columna de la mitad, así es. Entonces, esa es la multiplicación de matrices. Miren que es muy fácil. Y no importa qué tan grandes o qué tan pequeña sea, siempre se va a poder hacer lo mismo, ¿vale? Esa es la multiplicación. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Para que podamos entonces pasar a los sistemas de ecuaciones, que es lo que me interesa pues que podamos ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con un problemita muy sencillo. Vamos a plantear las dos ecuaciones y vamos a resolverlo por eliminación gaussiana y enseguida empezamos a hacer uno de 3×3. Si no lo alcanzamos a resolver, al menos que planteemos las ecuaciones del 3×3 y empezamos a hacer la eliminación hasta donde alcancemos. Y luego yo les puedo mandar un video ya completo donde hagamos la eliminación completa para que lo puedan tener también. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Dice: esta es una aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. Los problemas de palabras que yo debo transformar en ecuaciones y después las ecuaciones las voy a resolver. Entonces nos dicen encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. Miren, cuando estemos resolviendo problemas de palabras, es fundamental que nosotros logremos identificar cuáles son las variables o las incógnitas que intervienen en el problema. Las variables o las incógnitas tienen que ver con la pregunta que me hace el problema. Miren que acá nos están diciendo claramente encontrar dos números cuya suma sea tanto y cuya resta sea tanto. Resulta que cuando me piden encuentre dos números, como yo no los conozco, esos dos números van a ser para mí las dos variables que yo voy a plantear en el sistema de ecuaciones.
¿vale? Esos dos números van a ser las variables que yo voy a plantear en el sistema de ecuaciones. Muy bien muchachos, así es. Miren que Osman, Marco plantean las ecuaciones, miren que es muy fácil. Ahora, yo les pregunto muchachos, Osman y Marco, para ustedes qué significa X y para ustedes qué significa Y. Eso que están haciendo está correcto, está muy bien, pero también es muy importante que nosotros sepamos definir qué significa cada variable. Entonces, ¿qué significará? Exactamente, son variables. Pero, por ejemplo, Osman y Marco ya plantearon muy bien las ecuaciones, está muy bien. Ahora, díganme, por ejemplo, qué significará X. ¿Qué significará nuestra X y qué significará Y? ¿Cierto? Porque miren que ellos plantearon bien las ecuaciones. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? Plantearon las ecuaciones. X más Y es 45 y X menos Y es 21. Y resulta que el resultado les dio 33 y 12, así es. Estas dos son las variables o incógnitas, pero es muy importante que nosotros las definamos, es decir, qué significa cada una. Si se dan cuenta en la pregunta me dicen encontrar dos números, X es un número y Y es otro número. Pero yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre X y Y? Ambas son incógnitas o son variables, como están escribiendo en el chat, muy bien. Pero, ¿qué es X y qué es Y? Es decir, son dos números, pero ¿qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué creen ustedes que es la diferencia? O sea, ¿qué de distinto tienen X y Y? Bien, entonces, cuando yo les pregunto qué distinto tienen, es porque uno dice, vean, si yo voy a encontrar dos números, tienen que ser diferentes. Porque si los números fueran iguales, pues la resta no me daría 21, la resta me daría 0, ¿cierto? Si los números fueran iguales, la resta me daría 21, la resta me daría 0, no me daría 21. Entonces yo sé que son dos números, pero entonces cuando ustedes plantearon bien las ecuaciones, muchachos, ustedes pusieron primero X y después Y. Hubieran podido haber puesto primero Y y después X. Entonces, ¿qué significa? Que en estos dos números hay uno que tiene que ser mayor y otro que tiene que ser menor. Porque si los dos números fueran iguales, la resta nos daría 0. Como la resta nos da 21, significa que hay un número mayor que otro. Por lo tanto, la variable X, como ustedes la llamaron bien, va a ser el número mayor. Y Y va a ser el número menor. Y ustedes se preguntarán, profe, venga, ¿y usted por qué sabe que X es mayor y que Y es menor? Porque miren las ecuaciones que plantearon. Miren que como la resta me dio 21, es porque X tiene que ser mayor que Y. Por eso es que X es el número mayor. Si ustedes hubieran puesto esto al revés, si hubieran puesto que Y es el mayor y X es el menor, hubieran tenido que cambiar aquí el orden. Hubieran tenido que poner Y menos X. Pero como ustedes pusieron X menos Y, significa que el número mayor es X y el número menor es Y. ¿Sí? Eso es lo que significa eso. ¿Vale? Entonces no se les olvide, siempre en un problema van a definir las variables. Y después con las variables van a plantear las incógnitas o las ecuaciones mejor que ustedes plantearon bien. X mayor que Y, entendido, así es. ¿Por qué? Porque miren que en la ecuación, como tenemos X menos Y, entonces X tiene que ser el número mayor. Ahora sí, planteemos las ecuaciones que ya ustedes las habían planteado, muchachos. Entonces, la primera ecuación es dos números cuya suma sea 45. Primera ecuación, X más Y igual a 45. Dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21, X menos Y igual a 21, que fueron las dos ecuaciones que los muchachos plantearon. ¿Cómo se resuelven estas dos ecuaciones? Hay diferentes caminos. Ustedes lo pueden hacer por eliminación, pues por reducción, por sustitución, por igualación. Pero existe otro camino que es el camino de la eliminación gaussiana. Si ustedes me preguntan, profe, y entonces si yo tengo un sistema 2×2, este se llama un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema 2×2, ¿cierto? Este sería un sistema 2×2. Sistema 2×2. Dos ecuaciones, dos incógnitas.
Profe, y si yo lo quiero resolver por sustitución o por igualación, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puede hacer. Si es un sistema pequeño, 2 por 2, lo puede hacer así. Ahora, si lo vamos a resolver por eliminación gaussiana, este sistema yo lo tengo que convertir en matrices. Lo tengo que escribir en matrices. ¿Y cómo lo van a escribir en matrices, muchachos? Se van a dar cuenta que es muy fácil. Para este sistema vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear una matriz A, un vector X igual a B. ¿Qué significa A? A es la matriz de coeficientes. Matriz de coeficientes. Coeficientes. ¿Qué es X? Es el vector de variables o de incógnitas. Ya vamos a ver cómo se escribe. ¿Y qué es B? Es vector de términos independientes. Vector. ¿Y qué significan los términos independientes? Los que no tienen letras. Independientes. ¿Vale? Entonces, A es la matriz de coeficientes. D es el vector de términos. X es el vector de incógnitas o de variables. Y D es el vector de términos independientes. Entonces, miren cómo la vamos a escribir. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, vamos a escribir una matriz A. Aquí le vamos a pegar el vector de incógnitas que para nosotros van a ser X y Y, se ponen hacia abajo, X y Y, y va a ser igual a los términos independientes, y los términos independientes son estos dos, 45 y 21. Y ahora, ¿qué voy a poner en la matriz de coeficientes? Van a ser los números que acompañan a las variables, muy importante. Cuando vayamos a hacer eliminación gaussiana, las variables tienen que quedar en orden, y en orden es X debajo de X, Y debajo de Y, Z debajo de Z. Eso es fundamental, porque si no respetamos el orden ya no vamos a poder aplicar el proceso de eliminación. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Los números que acompañan a las variables, con el signo que tenga. Entonces aquí sería, para la primera ecuación, 1, 1. Es el coeficiente de X y el coeficiente de Y. Para la segunda ecuación es 1 y menos 1. ¿Vale? Hasta ahí me van siguiendo, me van entendiendo, muchachos. Ok, muy bien. Vale, igual como la presentación les va a quedar y la grabación les va a quedar para que también sigan reforzando lo que de pronto quede pues ahí como en duda. Igual me van a seguir preguntando. Entonces, esto es lo que tenemos. Esto que tenemos aquí es la forma matricial. Miren que aparece una matriz, que aparece una matriz o un vector y aparece otro vector. Recuerden que un vector también es una matriz, pero es una matriz que tiene una sola columna. Esta es una matriz, pero tiene una sola columna, por eso se llama vector. Digamos que en general se conoce como vector. Ahora vamos a hacer eliminación gaussiana y la vamos a hacer sobre este sistema. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando ya tenemos todo este sistema, vamos a volver a escribir la matriz de coeficientes 1, 1, 1 y menos 1. Pero le vamos a pegar aquí a un ladito y lo voy a poner en punteado el vector de términos independientes, que es 45 y 21. ¿Sí? 45 y 21. Ahí está. Vale. Entonces tenemos 1, 1, 1 menos 1 y 45, 21. Esto se llama matriz aumentada. Matriz aumentada. ¿Y por qué aumentada? Porque le aumentamos el vector de términos independientes, ¿vale? Entonces, forma matricial, que es esta que hay acá, y esta es la matriz aumentada. Ahora, sobre la matriz aumentada es cuando vamos a hacer la eliminación gaussiana. Entonces vamos a empezar a hacerla. Se van a dar cuenta que es muy fácil. Entonces voy a volver a escribir aquí la matriz para que me pueda caber. 1, 1, 45, 1 menos 1 y 21. Miren que la puse punteada, pero también la puedo poner continua, no hay ningún problema. Entonces, ¿ahora en qué consiste la eliminación gaussiana? La eliminación gaussiana consiste en poner debajo de este número que hay acá ceros. Entonces vamos a poner debajo de este número un 0. Y después vamos a seguir con los otros números. Por ahora, como es un sistema pequeño 2×2, solamente vamos a poner debajo de este número un 0. Y luego yo les voy a explicar cómo se haría para un sistema 3×3. Entonces, por ahora,
Este número de acá se llama un pivote. Este número se llama un pivote. Este pivote en este caso vale 1, pero el pivote puede valer 2, puede valer 3. Lo que pasa es que es más fácil trabajarlo cuando el pivote vale 1. Entonces, ¿en qué consiste la eliminación? La eliminación consiste en convertir esta matriz en una matriz que esté llena, que tenga ceros. ¿Y ceros dónde? Ceros debajo de este pivote. Luego pasamos a la segunda fila y hacemos lo mismo con el pivote, pero como esta no tiene sino 2 filas, entonces aquí no está sino este pivote nomás, por ahora. Entonces significa que debajo de este 1 vamos a poner 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? No recuerdo cómo está en plataforma, si lo llaman con F o con R. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Aquí yo necesito poner en esta posición donde aparece el 1, necesito poner un 0. Entonces hay unas operaciones que se llaman operaciones elementales. ¿Qué significa una operación elemental para abreviarlo? Es, ¿dónde quiero poner el 0? El 0 lo quiero poner en la fila 2, entonces voy a reemplazar la fila 2. Ojo, ¿dónde quiero poner el 0? En la fila 2. Voy a reemplazar la fila 2. ¿Y la fila 2 por qué la voy a reemplazar? La voy a reemplazar por la misma fila 2. Pero le voy a sumar la fila 1 multiplicada por un cierto número. Entonces, otra vez, voy a reemplazar la fila 2. ¿Por qué la fila 2? Porque aquí es donde quiero poner un 0. Y resulta que este número está en la fila 2, por eso la que voy a reemplazar es la fila 2. ¿Y por qué la vamos a reemplazar? La vamos a reemplazar por la fila 2 más un número multiplicado por la fila 1. ¿Por qué pongo más? Porque si el número es negativo, aquí dentro del paréntesis pueden poner el negativo. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar yo al 1 para que al sumarlo con este me dé 0? Otra vez, ¿por qué número tengo que multiplicar a este de arriba para que al sumarlo con este me dé 0? Ese sería el multiplicador que ustedes tendrían por menos 1. Muy bien, miren. ¿Por qué número tengo que multiplicar a este 1 para que al sumarlo con este me dé 0? Así es, por menos 1. Muy bien. Por menos 1. Entonces, vamos a multiplicar la primera fila por menos 1. Entonces, voy a poner acá el menos 1. La fila 2 más menos 1 a ver la fila 1. Entonces, miren lo que va a quedar, muchachos. Va a quedar, la primera fila queda como está, queda igual. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, o vamos a tomar la fila 2 y le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. Entonces, ¿cuál es la fila 2? 1 menos 1 y pongo aquí la línea 21, la tengo que poner toda completa. Ponemos la misma fila 2, multiplican la fila 1 por menos 1, entonces vamos a multiplicar cada elemento de la fila 1 por menos 1. Entonces vamos a hacerlo, menos 1 por 1 me da menos 1, menos 1 por 1 me da menos 1, menos 1 por 45 me da menos 45. Y luego hacemos las operaciones. Multiplicamos la fila 1 por menos 1, cada elemento, y se tienen en cuenta los signos. Este es positivo, 1 por menos 1 me da menos 1, 1 por menos 1 menos 1 y 1 por menos 1 por 45 menos 45, y hacemos la suma. O la resta, cuando se hace la suma o la resta, miren que acá me da 0. 1 menos 1 me da 0, menos 1 me da menos 2, pongo línea, 21 menos 45 me da menos 24, ¿cierto? Menos 24. Entonces la segunda fila ya no va a quedar como la que teníamos acá, sino que la nueva fila es esta. Y aquí es donde voy a poner 0, menos 2 y menos 24. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Miren que que lo llamamos un pivote, debajo de ese pivote hay 0. Resulta que en la segunda fila el pivote sería este. Pero como ya no hay nada más, porque no hay más filas, este ya se convierte en el pivote. Entonces tenemos el pivote de la primera fila y el pivote de la segunda. Si hubieran más filas debajo, entonces tendría que seguir poniendo ceros debajo del pivote, y después debajo de este pivote tendría que seguir poniendo ceros. ¿Vale? Ya lo tenemos listo, porque miren que ya no hay más filas. Ya la eliminación queda hasta ahí.
Yo no sé, muchachos, como la reunión está programada hasta las 9:30. Yo no sé si de pronto a las 9:30 se cierre la grabación o empiece otro profesor. Yo no sé si ustedes tienen reunión ahora a las 9:30, muchachos. ¿Ustedes tienen reunión a las 9:30 hoy? ¿Tienen otra videoconferencia? Ok. Bien, entonces no sé porque a veces suele suceder que si necesitan otro espacio, entonces se cierra la videoconferencia. Entonces sí, vamos a seguir unos minutos más hasta que nos saque, así es, hasta que nos la cierre. Si no, luego continuamos o yo les envío el video para lo que sigue. Sí, sobre todo me interesa también la de 3x3. Vamos a ver si alcanzamos. Ojalá que sí, 10 minuticos más que nos podamos quedar. Entonces, ya lo que tenemos es ya el sistema está, esto se llama escalonar, ya está escalonado. ¿Y por qué escalonado? Porque miren que en una 2x2 no se alcanza a ver bien, pero en una 3x3 sí se ven como los escalones. Pero acá simplemente es el pivote 0 y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar las variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Miren que es muy fácil, muchachos. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Cuando ya tengan esta parte, vamos a empezar. Miren, la primera columna corresponde a la variable x, la segunda columna corresponde a la variable y, o sea que aquí viene la variable x y la variable y. Siempre es así, ¿vale? Siempre es así, la primera columna corresponde a la variable x y la segunda corresponde a la variable y en este caso, porque primero está x y luego y. Aquí tenemos primero x y luego y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar las variables y sería, van a multiplicar otra vez cada número que les quedó aquí por la variable correspondiente. Entonces quedaría 0 por x me da 0, 0 por x me da 0, y menos 2 por y, menos 2y, y tiene que ser igual a este número que me quedó acá, menos 24. 0 por x me da 0, menos 2 por y me da menos 2y igual a menos 24. Nos queda entonces menos 2y igual a menos 24 y despejamos y. ¿Y qué significa despejar? Que este número que está multiplicando acá pasa a dividir. Entonces nos quedaría que y es igual a menos 24 dividido menos 2. Y esto nos da menos sobre menos nos da más. 24 sobre 2 nos da 12. O sea que ya tenemos el valor de y. Entonces recuerden, la segunda fila o la última fila se multiplica cada elemento por su correspondiente variable. 0 por x me da 0, menos 2 por y menos 2y igual a menos 24. ¿Y qué tenemos entonces? Que eso nos va a dar 12 en este caso, ¿cierto? Claro, ¿qué pasa, Ricardo? Resulta que el menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Ok, mira, entonces el menos 2, aquí Ricardo, que estaba multiplicando, pasa a dividir. Cuando pasa a multiplicar o a dividir, pasa con el mismo signo. Si por ejemplo fueras a sumar o a restar, sí pasa con signo contrario. Pero como aquí el menos 2 está multiplicando a la y, como está multiplicando pasa a dividir. Y al pasar a dividir pasa con el mismo signo. Solamente le van a cambiar el signo cuando si está restando pasa a sumar al otro lado. Si está sumando pasa a restar. ¿Cierto? Se pasa con signo contrario, pero en suma o en resta. Como aquí el menos 2 está multiplicando la y, pasa a dividir y pasa a dividir con el mismo signo. Entonces, al hacer la división, menos sobre menos me da más, 24 sobre 2 es 12. Ahora, resulta que acá, recuerden, la operación elemental que se hizo, ¿cuál fue? O la operación que se hizo, ¿cuál fue? Se va a reemplazar la fila 2 por la misma fila 2 más menos una vez la fila 1. ¿Y por qué? Porque yo necesito poner aquí un 0. Entonces por eso tengo que multiplicar la primera fila por menos 1 para que me quede aquí menos 1 y al sumarla con F2 con la segunda fila me dé 0. Recuerden, esta de acá, esta es la fila 2. Es la misma fila 2, miren la que sigue. Y esta es la fila 1 multiplicada por menos 1, mírenla aquí. La fila 1 multiplicada por menos 1. Se hacen las operaciones y esto es lo que me queda en lugar de la fila 2. O sea que la fila 2 que tenía anterior ya la voy a reemplazar por esta nueva. Entonces ya tenemos a y, después de que hicimos estas operaciones.
como ya tenemos a Y, vamos a encontrar a X. ¿Cómo vamos a hacer para X, muchachos? Hacemos lo mismo. Miren, vamos a la primera fila, a esta, y multiplicamos cada entrada por su correspondiente variable. 1 por X me da X. 1 por Y me da Y, o sea, más Y. 1 por X es X, 1 por Y positivo igual a 45. Pero resulta que ya habíamos encontrado el valor de Y, que es 12. Entonces reemplazas Y por 12 y despejas X. Te quedaría entonces X más 12 es igual a 45. Y resulta que X es 45 menos 12. Miren que acá, miren que ya pasa con signo contrario, porque el 12 estaba sumando, pasó a restar. Por eso aquí sí le cambio el signo. Estaba más 12 y pasó al otro lado con menos 12 y luego ya hacemos la resta. 45 menos 12 nos da 33. O sea que la solución es, que ya ustedes la habían escrito, la solución es X igual a 33, Y igual a 12. ¿Vale? Esta es la respuesta. Ahora, esta es la eliminación gaussiana para un sistema 2×2. Vamos entonces para un sistema 3×3, como les digo, hasta donde alcancemos, y yo luego se los envío completo para que lo podamos ver. Vamos con este problema. De hecho, este problema es similar a los que hay en el taller. En el taller ustedes encuentran un problema similar. De hecho, los dos problemas que hay en el taller son muy similares a estos que hay acá, a este que tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear las ecuaciones. Planteamos las ecuaciones, lo llevamos a la forma matricial y yo en un próximo video corto les envío cómo resolverlo por eliminación gaussiana completa. De hecho, mañana yo se los envío para que lo tengan y lo puedan estudiar, porque si no se nos hace de pronto un poquito tarde, me da pena pues también con ustedes. Entonces vamos a tratar de escribir la forma matricial y la matriz aumentada, y yo me comprometo a enviarles la eliminación gaussiana completa del mismo ejercicio. Entonces, este es un problema típico, que es el problema del viajero. ¿Por qué les puse esta tabla? Porque en los problemas que involucran varias variables, a veces es muy conveniente poner la información en tablas. Y recuerden que una tabla no es más que otra matriz. Miren que de hecho lo que tengo aquí son filas y columnas, otra matriz. Pero luego eso lo voy a llevar a unas ecuaciones, ya van a ver por qué. Entonces lo que dice el problema es, un viajero acaba de regresar de Europa y gastó 30 euros o 30 dólares, 30 euros diarios en Inglaterra, 20 diarios en Francia y 20 diarios en España por hospedaje. En comida gastó 20 en Inglaterra, 30 en Francia y 20 en España. Y en gastos adicionales, 10 en cada país, es decir, 10 en Inglaterra, 10 en Francia, 10 en España. Los registros indican que gastó un total de 340 euros en hospedaje, 320 en comida y 140 en gastos adicionales durante su viaje. Calcular el número de días que pasó el viajero en cada país, ¿cierto? Calcular el número de días que pasó el viajero en cada país. ¿Qué pasó? Vamos a poner por aquí la tilde. ¿Qué pasó el viajero en cada país? ¿Sí? Bien. Nuevamente, las variables se definen con respecto a la pregunta, no lo olviden. Las variables se definen con respecto a la pregunta. De la pregunta que me hagan en el problema, yo voy a definir las variables. Entonces, muchachos, según el enunciado, para ustedes, ¿qué sería X? ¿Qué sería Y? ¿Y qué sería Z? Perdón, ¿por qué son tres variables? Porque son tres países. Entonces, según la pregunta que me hacen en el problema o lo que me piden, ¿qué sería X? ¿Qué sería Y? ¿Y qué sería Z? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué nombre o qué significa la variable X? ¿Qué significa la variable Y? ¿Qué significa la variable Z? Marco dice que días. Carlos dice que días en cada país. Juan dice que días, así es. Claro, es decir, ¿cuántos días pasó? Pero miren que Carlos lo hace bien. O sea,
Es cierto, X, Y y Z representan días, pero como dice Carlos y como dice Ricardo, tienen que ser específicos, es decir, X días que pasó en Inglaterra, Y días que pasó en Francia y Z días que pasó en España, así es. Esa es la manera correcta de definir las variables. Yo no puedo poner simplemente días, porque uno dice, bueno, pero si X es días, Y es días y Z días, entonces es como si las variables significaran lo mismo. Entonces, cuando Ricardo dice días que pasó en Inglaterra, España y Francia, es porque ese es el nombre preciso de cada variable. Muy bien, así es. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es X? Días que pasó en Inglaterra. O número de días, también puede ser número de días o días en Inglaterra. Así es. Luego, ¿qué es Y? Número de días en Francia. Y Z, número de días en España. ¿Cierto? Esos serían los tres, digamos, las tres variables que tenemos, ¿vale? Número de X, número de días en Inglaterra, Y, número de días en Francia y Z, número de días en España. Ahora, ¿para qué esta tabla? Para poder poner los datos. Como les digo, este ejercicio es muy parecido a los que hay en las actividades. Intenten hacer los ejercicios de las actividades, al menos las ecuaciones. Ya luego vemos cómo se resuelve con eliminación. Pero por ahora intenten encontrar las ecuaciones. Entonces vamos a seguir. Horizontalmente está hospedaje, comida y gastos adicionales. Y hacia abajo está el país. Entonces empezamos a leer. En hospedaje, ¿cuánto se gastó en Inglaterra? Miren, gastó 30 diarios en Inglaterra, 20 en Francia y 20 en España por concepto de hospedaje. Por lo tanto, en Inglaterra gastó $30. En hospedaje. En Francia, 20 y en España otros 20. Luego vamos a la comida. ¿Cuánto se gastó en cada país? En Inglaterra en comida se gastó 20. En Francia se gastó 30 y en España se gastó otros 20. Y en gastos adicionales, ¿cuánto se gastó en cada país? Se gastó 10, 10 y 10. Entonces observen, ¿por qué es importante la tabla y por qué me sirve? Porque miren que yo puedo poner los datos en casillas y eso me permite a mí leer. Por ejemplo, en Inglaterra se gastó 30 en hospedaje, 20 en comida y 10 en adicionales. En Francia se gastó 20 en hospedaje, 30 en comida y 10 adicionales. Ahora vamos a los totales. Mucho cuidado, el total no es el total que aparece aquí, no. El total es el total de plata que se gastó, porque me dicen, los registros del viajero indican que gastó en total 340 en hospedaje. O sea que aquí viene, en esta parte, viene el total en hospedaje, que sería 340. 340 en hospedaje, 320 en comida y 140 en gastos adicionales. Ojo, no es que sea 30 más 20 más 20, no. Es el total que se gastó en hospedaje en los tres países, que fueron 340 euros. El total en comida, 320 y 140 en adicionales. Ahora vamos a plantear las ecuaciones. Las ecuaciones. ¿Qué significa? Por eso ponemos los totales. Va a haber una ecuación que va a ser igual a 340, que es lo que tiene que ver con hospedaje. Va a haber otra ecuación que va a ser igual a 320, que es la comida, y finalmente otra ecuación que va a ser 140, que es la que tiene que ver con gastos adicionales. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a plantear las ecuaciones. La primera ecuación. ¿Cómo creen que quedaría la primera ecuación? ¿Alguno se atreve a plantear la primera ecuación? Recuerden, esto que hay aquí es el total en comida, es decir, lo que se gastó en Inglaterra en comida, más lo que se gastó en Francia, más lo que se gastó en España. Vamos a ver qué dicen algunos de ustedes. Dice,
30x más 20y más 20z, claro, muy bien Marco, así es. Muy bien Sergio, así es. Miren, ¿de dónde sacaron Sergio y Marco estas ecuaciones, muchachos? Ellos leyeron hacia abajo. Miren, en Inglaterra se gastó 30 por día, 30 por día, pero como no sabemos el número de días y además dijimos que era X, entonces será 30X. Por eso ellos ponen 30 por X. En un día se gasta 30 euros, pero si va a pasar X días, se gasta 30 por X. Por ejemplo, si va a pasar 3 días, 30 por 3. Si va a pasar 5 días, 30 por 5. Como va a pasar X días, será 30 por X. O sea que nuestra primera ecuación, como dicen los muchachos muy bien, nuestra primera ecuación va a ser la siguiente. Va a ser, como ustedes lo plantean bien, va a ser 30x más 20y más 20z igual a 340. Recuerden, 340 es el total que se gastó en hospedaje. Volvemos a hacer lo mismo hacia abajo, pero con la comida. 20x más 30y más 20z igual a 320. Y finalmente sería en la última ecuación 10x más 10y más 10z. Y ya tenemos las ecuaciones que modelan el problema, ¿sí? Ya las tenemos. Tenemos las ecuaciones que modelan el problema. Así es. Muy bien, Ana. Así es. Miren que la segunda ecuación quedó 20 más 30 más 20 igual a 320 y la última va a quedar 10 más 10 más 10, que es con respecto a los gastos adicionales. Este es el sistema de ecuaciones. Cuando vamos a hacer eliminación gaussiana lo tenemos que llevar a la matriz aumentada. Pero observen lo que va a pasar. Resulta que yo puedo simplificar un poquito esta ecuación para que los números no me queden tan grandes. ¿Qué significa, profe? Entonces yo desde el principio puedo dividir toda esta ecuación entre 10. La primera, claro. Y la segunda también la puedo dividir entre 10, así es. Y lo mismo la tercera. ¿Por qué se puede hacer? Para que estos números no queden tan grandes. Si ustedes quieren lo pueden resolver así como está, pero si yo quiero hacer un poquito la simplificación, vamos a dividir la primera ecuación entre 10, la segunda entre 10 y la tercera entre 10. Pero si no lo quieren hacer no hay problema, porque igual se puede hacer la eliminación gaussiana. Este es el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a dejar acá para que no se nos alargue mucho y ustedes también deben estar cansados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el video, la grabación acá. Yo voy a retomar esta parte y les voy a grabar el video de cómo vamos a hacer la eliminación gaussiana con 3 ecuaciones. Ustedes lo van a estudiar, lo van a repasar y me van a ir preguntando las dudas. Se van a dar cuenta que es muy fácil, es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Aquí lo vamos a hacer con 3, pero lo van a entender y se van a dar cuenta que es muy fácil. Lo importante es poder plantear bien las ecuaciones. ¿Saben a qué los invito, muchachos? Como ya tienen esta muestra, intenten plantear las ecuaciones de los 2 problemas que hay en el taller. Tan solo intenten. Definan las variables así como están, ¿sí? Las variables como están. Definan, planteen la tabla, pongan los datos y traten de escribir las ecuaciones. No importa que se equivoquen, traten de escribirlas, porque luego los vamos a aprender a resolver. Yo les voy a mandar entonces el video con eliminación gaussiana de cómo se resuelve este sistema. Profe, es que yo lo sé resolver por otro camino, por sustitución o por igualación. Ese es un camino alternativo, pero digamos que en principio, como lo estamos estudiando con eliminación gaussiana, lo vamos a hacer con eliminación gaussiana. Ustedes lo pueden hacer por otro camino para comprobar la respuesta, lo pueden hacer sin problema, pero lo que se pide, digamos, en el taller es hacerlo con eliminación gaussiana. Entonces, vamos a dejar, muchachos, por ahora ahí, como les decía, para que no nos alarguemos mucho. Profe, porfa, porque igual las x, y, z 340, porque 340 es el total de dinero que se gastó en hospedaje. Mira que todo esto, 30 hace parte de hospedaje, 20 de hospedaje y 20 de hospedaje.
Por eso es que al multiplicar 30x más 20y más 20z me tiene que dar el total de hospedaje. Este número que hay acá es lo que se gastó en hospedaje, porque me lo dice el problema, se gastó 340 en hospedaje. Después en comida se gastó 320, entonces es lo que se gastó en comida en Inglaterra, más lo que se gastó en comida en Francia, más lo que se gastó en comida en España, tiene que ser igual a 320. Y los gastos adicionales en cada país, que fueron de 10 euros, tiene que ser igual a 140. Por eso es que se iguala a 340. 340 es el total que se gastó en hospedaje. Bien, entonces, esas dudas también que tengan me las pueden plantear, las pueden enviar. Yo me comprometo entonces a enviarles el video con eliminación gaussiana paso a paso para que se den cuenta que es fácil. Y les voy a mandar otros pequeños videos también adelantando un poquito el tema para que nos volvamos a ver el martes o el jueves. Voy a ver si me van a dejar fijo este horario. Yo creo que es el jueves, pero que con tiempo suficiente para que ustedes puedan avanzar en el taller. ¿Qué les sugiero? Empiecen a trabajar el taller, ya tienen elementos para empezar a hacer los primeros puntos. Algunos de ustedes ya me han enviado algunas preguntas. Empiecen a trabajar los primeros puntos y de los puntos de eliminación gaussiana traten de llegar a las ecuaciones, porque luego lo van a poder resolver con el video que yo les voy a mandar. Bueno, entonces vamos a dejar aquí, muchachos. Les agradezco mucho, disculpen pues que me haya extendido tanto, pero lamentablemente pues este tema siempre es un poquito largo. Entonces les agradezco mucho su presencia. Saben que la grabación la voy a colgar mañana temprano, la cuelgo, la subo y les mando el vínculo para que la puedan revisar. Y entonces durante el fin de semana vamos a seguir comunicándonos, ustedes me van a seguir mandando sus dudas para que empiecen a adelantar el taller. Sigan estudiando, recuerden, vayan adelantando el taller de a poquito, miren lo que les mandé de GeoGebra que también les puede servir. Y me van haciendo las preguntas que tengan. No siendo más, entonces les agradezco mucho haber estado esta noche y mañana les envío el vínculo de la presentación. Buenas noches para todos, que descansen y estamos entonces en contacto. Muy buenas noches para todos y que descansen. El desafío sobre el taller, sí, Juan. El desafío está muy relacionado con el taller y con los temas que yo les dije, que les mandé la lista. No se va a salir de ahí, no se va a salir. Entonces, por eso es que necesito que practiquemos bien el taller, que revisemos bien el material de plataforma para que lleguemos bien preparados al desafío. Como les digo, no se precipiten, tienen todavía días suficientes para hacer el desafío. Buenas noches entonces, que descansen y nos vemos entonces en la próxima reunión. Muchas gracias y buenas noches para todos.